Profe, entonces en las baterías lo que realiza, pues lo que da la energía es el, ¿cómo decirlo? El traslado de electrones de un metal al otro. Exacto, pero entonces ahí les estaba explicando yo en ese momento. Los metales tienen que ser completamente diferentes. ¿En qué sentido? No tengo aquí cómo explicárselos. Vamos a poner aquí esta cosita. Entonces vamos a mirar aquí la tabla periódica. Mire que ahí ponen zinc y cobre. Son dos metales que están en grupos diferentes, o sea, que están en filas diferentes. Es decir, que uno es más electronegativo que el otro, por decir un ejemplo. ¿Sí alcanzan a ver la tabla? Sí, Sí, profe. profe. Por decir un ejemplo, un experimento funcionaría muy bien si yo conecto zinc con hierro, porque mire que están completamente distanciados en cuanto a electronegatividad. No sé si recuerdan el concepto de electronegatividad en química el año pasado, que entre más a la derecha nos vamos, más electronegativo es el átomo. Entonces, si yo conecto zinc y hierro, me va a funcionar de maravilla. En cambio, si conecto zinc y Entonces, cadmio, ¿qué pasa si hago una pila de zinc y cadmio? ¿Funcionará o no funcionará? Profe, pues son Pero la elementos. electronegatividad es igual ahí. La Porque si no, electronegatividad es similar, no igual, sino pues, similar. Entonces, ¿funcionaría bien o no funcionaría bien? No, porque no son elementos funcionaría muy bien. No similares. O funcionaría sea, muy bien. creo que antes se cancelarían, ¿no? No habría flujo, o sea, como la electronegatividad es tan similar, no habría flujo de electrones. Entonces, el requisito es que sean metales completamente diferentes. Por ejemplo, zinc y Sea, al níquel. ser metales que pertenecen pues a la misma electronegatividad, o sea, Ujú. tienen similitud, entonces no hay, no, los átomos no se trasladan de un metal a otro. Exactamente, esa es la respuesta. No hay un traslado entonces de... si el flúor fuera un metal o un elemento de transición, Ah, no, una pila sería una hecha de pila eso súper sería. magnífica, pero como Sería una carga, una pila que le serviría. Pero el problema es que el flúor no es metal, entonces no tiene electrones de transición, entonces no funcionaría. Nada más funciona con los metales de transición. Listo. Eso tiene que quedar muy Profe, claro ahí. entonces Mm. las baterías alcalinas, que se supone que son las que más duración tienen, son Ujú. realizadas con el metal más electronegativo y el menos No, no, no. electronegativo. Las baterías alcalinas son hechas con este tipo de metales, metales alcalinos. Por eso el nombre lo dice, alcalina. Esto tiene la característica del litio, que acumula carga de una manera muy eficiente, más eficiente que los metales de transición. ¿Sí te quedó claro? Profe, ¿y qué significa alcalino? Alcalino es que, es decir, regala electrones de una manera muy sencilla. Por ejemplo, el litio en su última capa tiene solo un electrón. Eso hace que, o sea muy fácil que quede cargado positivamente. En cambio, los elementos de transición les cuesta más trabajo ceder esos electrones. Eso significa alcalino. ¿Sí te quedó claro o no? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Entonces aquí volviendo a las preguntitas que ya vamos a terminar. Entonces, ¿por qué crees que se enciende el LED? ¿Bajo qué condiciones permanecerá encendido este? Y explica. ¿Qué es lo que significa LED, profe? LED es el bombillito de Navidad. No sé si vieron el experimento completo. Ah, bueno, es que yo no les mostré aquí el final, que él conecta aquí. Él hace aquí una pila con tapitas de zinc y cables de cobre. Son dos metales completamente diferentes. Y lo que hace aquí es, veámoslo aquí. Vamos a tener cuidado de que en la parte interna no se toquen las rondanas con la parte de cobre de la otra pieza. ¿Sí entendieron lo que hizo ahí? Utilizó arandelas, Arandelas que las por lo general son de zinc y cables de cobre. Entonces mire que está como en serie. Zinc. y las está sumergiendo en un electrolito. Ajá. Entonces ponemos rondana, cobre, rondana, cobre, rondana, cobre, rondana, cobre, rondana, cobre. Ahora vamos a colocar el vinagre con cuidado de manera que cubra completamente las rondanas.
Ahora podemos colocar nuestro foco. La pata positiva va en este lado y vemos cómo enciende. Listo, ahora sí ya pueden responder esa pregunta. ¿Por qué se enciende el LED? Profe, pues yo... Ah, Cristian iba a decir algo, dígalo usted. Que está recibiendo pues por ambos extremos la carga positiva y la carga negativa pues de los electrones que se están liberando por separado, ¿no? Bueno, más o menos, si es por ahí. Profe, Dígame. ¿Quién iba a hablar? tengo el- Quintero que tiene el micrófono malo. profe, pues según o sea, el video dice que esto le hizo como un modo circuito, ¿cierto? Y en Sí. los ambos extremos está fluyendo los flujos de electrones, por decirlo. Ujú. Y en una está recibiendo la carga positiva, en la otra la carga negativa. O sea, en el modo que hizo el circuito. Sí, Poner en las uno está la paticas carga de... negativa, pero recordemos una cosa, volvamos por acá. Recuerden que en una pila hay un flujo de electrones, lo único que fluye ahí son electrones. Entonces, por donde salen los electrones, por donde se están despidiendo los electrones, se le conoce como el polo negativo, porque por ahí es donde están saliendo. Mientras que por donde entran se le conoce como el polo positivo. No es que haya cargas positivas y negativas, sino que hay un flujo de electrones. Ese flujo de electrones, ese movimiento, hace que se recaliente. En el caso, por ejemplo, una bombilla de filamento, que se recaliente esto y produzca luz. Mientras que, por ejemplo, en el de un LED, ahí lo que hay es una transición de electrones en un vacío. Más adelante yo les explico cómo funciona bien en detalle el LED. Entonces también produce esa luz. Pero ahí lo que hay es un flujo únicamente de electrones. ¿Listo? Para que quedemos claros con eso, con ese Profe, concepto. Dígame. entonces cuando una batería se muere, o sea, pues cuando se calienta mucho, por ejemplo, no sé, en esos días vi un celular que se calentó tanto que mandó un mensaje que decía que se superó la temperatura de la batería, pues la temperatura máxima y se apagó y no volvió a prender. Sí. Eso ¿por qué se da? ¿Por qué el mensaje? No, eso ya es programación del celular. O sea, Ah, no, ya pues es sí, ya es pero del circuito. ¿por qué la Dígame. pila no vuelve a prender cuando se excede la temperatura máxima? Porque ya solamente quedan energía negativa, o sea, como es un circuito, toda la energía positiva pasa pues a lo que esté determinado a encender y él se la está regresando a la batería como cargas negativas. Entonces, cuando la batería ya saca toda su energía positiva, se llena únicamente de energía negativa y pues ya no puede encender más el aparato. No, Ah, ok, gracias. más o menos sí y no, Cristian. Rayos. Loreo está preguntando por qué cuando se carga en exceso ya no funciona o qué. Esa es la pregunta. Esa sí, profe. Lo que pasa es que cuando ya se carga en exceso, lo que sucede ahí es que el electrolito se daña. Entonces, por ejemplo, los contactos entre el electrolito y los metales se pueden dañar cuando se recalienta, es decir, cuando se infla la batería, ahí los contactos se pierden. Entonces, por eso es que se daña la batería. ¿Ya? ¿Sí te quedó Ah, claro ahí? pero yo me Ah, refería era sí. cuando la pila se descarga, ¿no? Ah, Cuando no, cuando se descarga es porque ya dejó de fluir electrones, ya no hay más electrones para fluir. o sea que sí Eh, estaba en lo correcto. Eso sí, lo que tú dijiste, sí, en ese Ah, sentido, sí, sí. porque... Profe, Dígame. pues según ya lo que explicó de la villa, entonces supongo que él está funcionando también como un conducto donde pasan los electrones como un flujo. Y cuando va por la parte del es donde se calienta esa parte y enciende. No escuché porque ¿Sí te me hice escuché entender? cortado, no, es que te escuché entrecortado, pero tratando de interpretar me estás preguntando que lo que se calienta es el electrolito. No, 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 no. O Mm, sea, pues ahí él hizo el circuito este con cobre y con zinc, creo. Oricin, Y sí. después él pone el LED. Donde, pues Ujú, esa parte de las paticas suena como también un inductor, que por la sí. patica, no sé, digamos, pues por el izquierdo pasa los electrones y baja por el lado derecho. Ahí es donde Acuérdese, ajá, fluye pues los electrones, supongo pues se calienta arriba la bombilla
y logra encenderse la bombilla. Y supongo pues que cuando no se es cuando se corta algún proceso del circuito, no sé, se corta Exactamente. un cobre sexto o algo así por el estilo. Exactamente, Quintero, tú lo has dicho. Si yo quito el bombillo, el circuito deja de funcionar. Cuando pongo el bombillito, el circuito empieza a funcionar. ¿Por qué? Porque en cada recipiente, en cada recipientico, hay un flujo de electrones del zinc al cobre. En el caso de acá, por ejemplo, los electrones vienen del zinc, pasan por el cablecito, o sea, por el electrolito, pasan por el cablecito, encienden el LED y luego vuelven y retornan a este líquido acá, que es el que tiene el cobre. Mire que el proceso se repite así, Entonces, cobre zinc, cobre zinc, el, cobre zinc, cobre zinc, y se repite. El LED es el en- que cierra el circuito Él para que es la el que cierra ahí el pueda. circuito. y también funciona como, como que verifica, o sea, como que se enciende si sí está pasando luz. O sea, él funciona como un Es conductor. una manera de verificar si el electrolito funciona. Por ejemplo, si esto lo hiciéramos con agua, encendería el LED. No, porque no No, hay, no estaría ¿cómo es que se llama? El catalizador. El electrolito o el elemento que hace que fluye pues la energía. En este caso es el electrolito. No catalizador, Profe, sino en el este electrolito, caso digamos. también podríamos denominar al LED como un conversor de energía, o sea, porque está recibiendo energía positiva y la devuelve como negativa, ¿ok? No, no, recuerda que no es energía ni positiva ni negativa, es un flujo de electrones. Ese flujo de electrones hace que se encienda este LED, o sea, se caliente allá adentro la resistencia que hay y produzca luz. Es un flujo de electrones. Ese flujo de o sea electrones que va de un elemento más electronegativo a uno menos electronegativo. entonces el LED ahí es el que está teniendo los polos, el El LED de polo los negativo y polos. el polo Acuerda negativo. que por uno entran los electrones, que es el positivo, y por otro salen, que es el negativo. Profe, y acá pues ya usted me hizo Ah. la pregunta ahorita con la explicación de Quintero. Entonces, el electrolito sí podría calentarse. El electrolito se calienta si se carga. Por ejemplo, en una pila recargable, lo que se calienta es el electrolito. Por eso es que explota, porque el electrolito se convierte en gas. Suponiendo que acá en esa batería, el Ujú. electrolito o sea, se pudiese recargar y llegase a calentar, se podría ver cómo está llegando al punto de la ebullición. Esa era otra pregunta que yo tenía. Entonces, ¿Cómo si así? se ¿Que si usted lo calienta abre o qué? mucho, o O sea sea, que si se si calienta está haciendo mucho, el flujo de energía, ¿cierto? Y Mm, supongamos que yo a esto le pueda conectar un cargador para cargar el electrolito, mm. podríamos ver, pues cuando exceda la carga, cómo el electrolito ebulle. Se podría ver, sí. En principio se puede ver. Claro que es peligroso, no lo vayas a hacer. Profe, nuevo yo tengo experimento. otra pregunta. ¿Es Diga. cuánto tiempo, o sea, cuánta vida útil tiene esta batería? ¿Y qué factores influyen para que sea más o menos? Yo supongo que también tiene La que vida, ver la vida con útil tales, con depende, el electrotro, pero en sí que fluye, ¿qué lo podría dañar la vida útil depende de la teniendo en arandela. cuenta así? Quintero, la vida útil depende de la arandela de zinc. Cuando ya todo el zinc se haya desintegrado, es decir, que ya haya perdido todos sus Pues yo electrones. lo escucho cortado, perdón. ¿Me escuchas cortado? Ustedes me escuchan cortados todos. No, profe, yo creo que Ahí se... ya no, pero ahorita sí. Bueno, el zinc cuando empieza a perder electrones empieza a oxidar. Entonces ya cuando se oxida del todo ya deja de tener funcionalidad la batería. Profe, entonces Profe, ¿y cuando la por qué se rondana... oxida si Porque no está perdiendo está con electrones. agua? Mira, no, está ese en vinagre. Es un ácido. Profe, Recuerda. entonces cuando la rondana se retire, pues usted dice que él Mm. va a ir gastando gradualmente el zinc que lo compone, No es ¿cierto? que lo gaste, lo que pasa es que el zinc está sufriendo un proceso de pérdida de electrones. Al perder electrones, el agua o el oxígeno que está ahí presente en ese electrolito empieza a oxidar el zinc, o sea, empieza a reaccionar con el zinc. Con el paso del tiempo se empieza a formar un óxido de zinc, o sea, todo el zinc se oxida. Y cuando ya todo el zinc se oxida, ya no permite más flujo de electrones, ahí ya muere la batería. Ah, el zinc se vuelve positivo y ya deja No, de... se oxida, o sea, se convierte en un óxido y los óxidos no transportan electrones. Profe, Ah, y ya. acá tengo otra duda, ¿cierto? Mm. Normalmente el óxido se da en la capa superficial de la pieza metálica, ¿cierto? Sí, Si yo retiro, limo pues limpio ese óxido y vuelvo a sumergir la arandela puede llegar a sin funcionar. Lo que pasa es que va a haber un momento en que vas a limar y limar y limar tanto que va a desaparecer la hasta que se arandela. agote. Pero exacto, o sea que Ujú. yo podría hacer eso hasta que la arandela pues desaparezca por completo. Exacto. Sí, pero en algún momento la arandela va a Cristian ya tiene desaparecer. pilas infinitas.
En algún momento la arandela va a desaparecer y se oxida. O sea, ese es por eso las pilas normalitas, cuando usted los deja mucho tiempo, usted no ha visto que se sulfata, que lo que dicen que se sulfata. Ese es el óxido debido a la pérdida de electrones, que se empieza a oxidar el elemento metálico, que en ese caso es zinc. La pila está recubierta de zinc. Eso se empieza a oxidar hasta que ya la pila no funcione. Y así también pasa con las USB, de tanto flujo de energía que se empiezan a quemar y ya no sirven. No, ese proceso sí no lo conozco, Loredo. Pero yo Sí, yo supongo ahí que tampoco. ya es por el aire, pues el mismo aire que oxida los contactos. Esas son cosas raras que solo le Mm, pasan a Loredo. sí. Bueno, chicos, entonces dejemos por hoy aquí. Hoy no voy a dejar elemento de sustentación. La otra semana sí, con el otro experimento que voy a explicar, voy a dejar unas preguntitas. ¿Listo, muchachos? Profe, venga, Dígame. aprovecho que estoy en la cocina, acabo de ver un tarro de Zetabec, ¿cierto? Que supone que se compone por zinc. Si yo Mm. reemplazo el metal, el zinc por Zetabec que tiene zinc, podría No, funcionar. pero ojo con eso. Entonces, si a usted el médico le manda hierro es porque entonces te vas a tomar clavos de hierro, ¿no? El zinc que está ahí en el ZB es una sal de zinc. No recuerdo qué tipo de sal es, pero no es zinc puro. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, Es profe. decir, por ejemplo, cuando usted le mandan hierro, es que usted tiene deficiencia de hierro, vaya, tome hierro, usted no va a hacer un caldo de puntillas, jamás. Usted lo que le mandan es unas pastillas que tienen sulfato de zinc, digo, sulfato de hierro, que es una sal del hierro. Ya son dos cosas muy diferentes. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, entonces dejamos ahí. Nos vemos entonces la próxima clase, donde entonces les voy a dejar la actividad referente a lo que vimos hoy, la siguiente clase. Ok, profe, Bueno, profe, gracias. feliz día. Listo, pues. Que lo bendiga, Que esté chao. bien. Listo, pues. Listo, profe, hasta luego, suerte y gracias.